lo primero es que la empresa gane plata, que el negocio sea bueno. Por ejemplo, piensen tipo un empresario. ¿En qué se fija? Que gane más plata, sea más rentable. Después viene lo otro, por ejemplo, ya. ¿Cuánto vende? ¿Cuánto gana con respecto a eso? También le echo una mirada a los costos y después, ¿cuánto invierte en cada cosa? Y ahí van conceptos de ROE, ROA, el retorno al capital invertido, por ejemplo. Yo no discrimino que sea de crecimiento o dividendo, tampoco me considero como en una de esas dos estrategias, simplemente veo el negocio. Bienvenidos sean todos a Negocios Invertidos, el programa dedicado a los negocios, emprendimientos e inversiones. Para los que se están uniendo a este canal, mi nombre es Ricardo y me acompaña mi anfitrión Pablo. Además de Pablo, el día de hoy también nos acompaña Juan Carlos Solano, más conocido como Bola Financiera. Aquí podemos verlo y apreciarlo, poder verlo en persona, más allá que solamente los videos que sube a su canal, que también vamos a hablar de eso. Así que, Juan Carlos, muy bienvenido a nuestro programa y muchas gracias por el tiempo para poder conectarte a esta videollamada. Bueno, muchas gracias por la invitación. También un gusto en conocerlos, tanto a Pablo como a Ricardo. He visto bastante de su canal también. Y bueno, me gusta que grabemos juntos. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, como bien hablábamos antes, dentro de los canales que hacemos al final de educación financiera, es bueno al final que se formen estas instancias donde también podamos conocernos y hacer colaboraciones en conjunto. Yéndonos a tu historia, ¿cómo nace Bola Financiera? Si puedes contar un poco de dónde nace tu pasión quizás por las inversiones. ¿Te gusta solo la inversión en bolsa? ¿Partiste por lo inmobiliario? Ahí si nos puedes contar un poco la historia. Bueno, voy a contar una historia, cómo nace el tema de la inversión. Y obviamente, eh, yo, bueno, soy ingeniero civil industrial. Cuando me titulé, creo que me titulé en el peor momento, como me tocó justo pandemia. Bueno, primero estallido, después pandemia, estuvimos bastante encerrados. Yo dije: "No, hay que hacer algo para trabajar en casa, así". Ya empecé a hacer unos trabajitos como asesoría académica y después ya empecé a ganar dinero y todo eso. Ya, después, ¿qué hago con este dinero? Incluso tenía poco dinero en PayPal. Y bueno, empecé a investigar y obviamente me estaba saliendo en redes sociales todo el tema de la inversión, incluso las criptomonedas, todo eso. Y bueno, después me empecé a educar. De hecho, justo invertí en el final del 2021 y el 2022. Me comí toda la bajada. Eh, pero bueno, así, ahí sí fui aprendiendo y bueno, empezó a interesar más y ya. Y después cuando empecé a estudiar, ¿qué es lo que me hacía más sentido? Por ejemplo, estaba el tema de todo el tema del trading y después estaba el tema de las inversiones a largo plazo y la inversión en acciones. Eso me hizo más sentido. Evaluar la empresa en sí. Y bueno, le puse bola financiera porque apliqué una técnica de bola de nieve para pagar parte de una deuda universitaria. Ah, buenísimo. Y a todo esto, para especificar, ¿partiste invirtiendo en la bolsa Estados Unidos o bolsa chilena o Bol- ambas? Bolsa de Estados Unidos, primero partí. Ya. Ah, Oye, perfecto. qué valiente eso. O sea, yo sé que en ingeniería uno ve estas cosas en temas de financiero y temas de inversiones, pero bien general, antes de llegar y tirarse a la piscina para invertir. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo tomaste esa determinación de decir, sabes qué? Entiendo, pero no soy un experto ni tengo una gran experiencia en alguna corredora ni en alguna oficina que me haya enseñado eso. ¿Cómo llegáis y te tiráis a esa piscina a invertir? La verdad, viendo videos, pero también el tema es que yo también cometí errores. Y de eso lo voy a admitir, porque yo también empecé invirtiendo, bueno, no lo diría hoy en día invirtiendo, pero empecé con activos bastante especulativos. De hecho, bueno, ahora no me da vergüenza decirlo, empecé incluso invirtiendo en Chiba Inu.
Todos, me imagino, muchos saben la historia. ¿Una Eh, criptomoneda? sí. Y bueno, después empecé como estudiando y de hecho, claro, de hecho yo estudié ingeniería civil industrial, pero si bien podía entender algo de finanzas, el ramo finanzas, pero no es como, no tenía el entendimiento, perdón, si bien puedo explicar puedo saber lo que es un CAPM, todas esas cosas que uno ve en finanzas, pero no sabía el hecho de cómo invertir, no tenía el entendimiento, por ejemplo. Eso es lo que me pasa mucho. Una cosa es la teoría y otra cosa también Claro, en en la la práctica. práctica y aplicar las cosas que uno de repente aprende. Y en ese proceso, ¿cómo te capacitaste o cuáles fueron? Nosotros sacamos hace poco videos de personas que habían influido en nosotros acerca de, bueno, el caso de Ricardo, quizá emprendimiento, la parte inmobiliaria, en mi caso, gente que había influido en mí en la parte de acciones. No sé si hubo alguien, alguna persona, tuviste algún mentor que fue muy influyente en el conocimiento y en la estrategia que tú empezaste a utilizar para invertir. Claro. El primer, eh, el primer como mentor, por así decirlo, puede ser Camino Financiero. Ellos son como los que primero empecé a ver. Ellos hablaban más de ETF. Ujú, Ellos empezaron como a hablar de lo que es más inversión y no como especulación. Y ahí partí un poco. Después fui profundizando, por ejemplo. Y hay otros canales como después uno va ahondando y después llegué a Bratia. Y ese fue ujú. el que diría que es como el mentor. De hecho, que hasta hoy en día veo sus videos. Ese sería como el mentor como para empezar bien y La entender piedra bien. angular. Sí. Ah, perfecto. Y después más adelante, ¿algún otro mentor, algún curso, algún libro que te haya marcado? La verdad, el inversor inteligente. Es como y bueno, también complementarlo con, que no lo he leído aún, pero Un paso adelante de Wall Street. Sé de qué se trata, he visto resúmenes animados, pero no lo he leído completamente. Sí traté Ujú. de leer El inversor inteligente, pero no lo leí. A ver, aparte que no soy buen lector, les comento. Eh, pero eso, también empecé a estudiar un poco a Warren Buffett. Por ejemplo, Warren Buffett lo empecé a estudiar. Y ahí fui como aprendiendo un poco más. Y después después descubrí que esto simplemente es como yo estoy viendo ahora la bolsa, que es como comprar un negocio y no comprar, por ejemplo, una acción que espero que suba. Simplemente ahora como que lo entendí, tengo el entendimiento de que estoy negociando con un ente que se llama mercado. Y Ujú. simplemente con él es como que yo estuviera negociando, por ejemplo, cualquier otra cosa, pero en este caso estoy negociando una empresa. Y después, bueno, todo eso fue parte del 2022. eh, y, y eso, y eso es lo que más o menos me ha generado mejores resultados, sobre todo el 2023, que ahí me fue más o menos bien. Pero eso, yo partí a nivel internacional. También hay otro canal bueno que se llama Aprende a Invertir, no sé si lo han escuchado, que es un colombiano. Sí, Sí, ya, y ujú. de él aprendí harto bastante también. Y así Por eso. fui. Ojo. Y por eso. ¿Mm? No, ojo el tema para los que nos ven y nos escuchan, el inversor inteligente igual es un libro fuerte de entrada, Sí. no es quizá a veces mejor partir por Buffett primero como a analizarlo y después, claro, uno ya se mete un poco y entra en ese libro. Así que fue bien una entrada bastante fuerte. Y lo otro, por lo que estoy entendiendo, quizás tengamos ahora más espacio para conversar de qué es lo que vino después. Pero tú eres más, por lo que veo, eres más value que meterse al trading directamente por cómo te expresa en comparación a otros entrevistados que hemos tenido, otros invitados a este programa. No, la verdad ahora me quedo más en value. Lo entiendo más y me gusta más. Me hace más sentido. Ya está.
Está perfecto. Bueno, nosotros siempre hablamos de que cada uno tiene que encontrar al final su plan, su estrategia, y así Claro. como hay gente que quizás le hace mucho más sentido ser 100% técnico, hay gente que también le hace sentido ser 100% value y está perfecto. Yo creo que hay que al final aprender a conocerse a uno mismo y saber cuál es la estrategia que se adapta mejor al final a la personalidad de cada uno. Y Eh, claro, y lo otro que también me pasaba, yo intenté con el técnico y de hecho, Ujú, si bien siento que, y de hecho escuché bastante a Tomás, claro, lo sigo escuchando, pero siento que me toma mucho más tiempo en comparación a lo que es en value, en valor. ujú, Es que siento que simplemente ya la empresa está analizada, no dudo que los fundamentales cambien, por ejemplo, obviamente pueden cambiar, pero no cambian todos los días, como sí pasa en el análisis técnico. Y eso me pasa, por eso pues, creo que es más a mi perfil. ujú. Sí, o sea, comparto plenamente. Yo siento que si bien también, bueno, la gente que ha visto el canal sabe que yo la verdad que me gustan ambas partes, que es la parte fundamental y la parte técnica, estoy de acuerdo con Juan Carlos que creo yo que la parte técnica, el concepto de la parte técnica es bien fácil de entender. No creo que una persona se demore tanto si agarra un libro de análisis técnico en entender de qué se trata. Yo creo que lo difícil es generar rentabilidad con el análisis técnico y generar rentabilidad con el trading. Creo que eso, como dice Juan Carlos, estoy totalmente de acuerdo que genera harto tiempo. No es una cosa fácil, genera, de repente pueden ser años, en crear un sistema, es un tema bien complejo. En cambio, me pasa con el análisis fundamental de que al comienzo quizás puede ser un poco más difícil de entender que el análisis técnico, o sea, empezar a estudiar lo que son los estados financieros y todo ese tema, o Ratitos. valorizar una empresa, ratio, pero una vez que uno lo entiende, efectivamente también toma menos tiempo después, o sea, al final como al ser más a largo plazo, quizás permite compatibilizar mejor un estilo de vida de una persona que tiene otro trabajo, nada que ver con las inversiones y no tiene que estar metido todo en el día al final en el computador. Un poco eso es lo que da, ¿no es cierto, Juan Carlos? Sí, eso, eso Sí. mismo. Yo creo ser un poco el diablo acá. Yo creo que el análisis técnico igual te ayuda ciertas cosas, igual a entender un poco fuera, porque uno hace análisis fundamental, igual dependiendo del tipo de análisis, claramente, porque uno igual de repente ve una empresa determinada, de repente empieza a ver a los de al lado como en la misma área o en la misma, como en las mismas materias que se mueven en el mismo mercado rubro, eso es para que video, rubro, ¿cierto? Y puede como a uno entender ciertas cosas, pero el técnico igual te ayuda a entenderlo desde como más lejos y ver cómo el mercado va reaccionando a ciertos eventos que empiezan a ocurrir relativo a ese rubro en específico y en el mercado en general también. Yo creo que eso igual es algo interesante del técnico que te ayuda y como bien dice Pablo, a complementar el fundamental. Yo creo que no hay que, este es mi idea, mi pensamiento y espero ahí quizás Juan Carlos también se una al pensamiento, ¿no? Vamos a escuchar su respuesta. Es que no es tomar uno 100% sino que también es importante ver los dos. Yo sé que uno de repente es más regalón de uno porque lo entiende mejor o le ha funcionado mejor, pero creo que es interesante hacer una combinación de ambos y poder analizarlo de esa de mejor manera. Creo yo que es la alternativa, no sé si correcta necesariamente, pero más cómoda y un poco más segura, que nada es 100% seguro, pero te ayuda un poco más a entender hacia dónde están moviendo las cosas. Más que nada. Bueno, podría ser una opción, de hecho, como para definir un punto de entrada en análisis técnico, no sé, ver, por ejemplo, ver, por ejemplo, una vela. Si veo un soporte y resistencia, por ejemplo, si veo que de repente está justo llegando una resistencia, aunque el precio esté en descuento, ahí está con una disyuntiva. Podría ser como para definir un punto de entrada, pero, pero no es lo que me acomoda, la verdad. Yo preferiría 100% como ver el negocio.
por más tranquilidad, es como una tranquilidad interna que me da. Simplemente estoy tomando una decisión y de hecho no me estoy como preocupando de la rentabilidad que voy a tener. Simplemente me estoy preocupando qué negocio voy a adquirir. Y siento que esa es como la diferencia. Bueno, la bolsa da para todo. La bolsa, digo que es un atletismo, es como el atletismo. Hay salto largo, salto alto, 100 metros planos, hay de todo. En la bolsa hay swing trading, day trading, scalper, y bueno, hay varios también. Bueno, y también hay gente que invierte en ETF, en Grow, hay materias primas que yo no manejo nada, le reconozco. Y también eso, y siento que uno tiene que buscar más o menos como lo que a Tu uno le expertise. acomoda. Y siento que en ese caso me acomoda a mí más 100% value, O sea, independiente de lo que estoy haciendo como el análisis técnico. de hecho, yo igual, o sea, le encuentro sentido Mm. a lo que dice Juan Carlos, en el sentido de que si es que él no, la verdad que es lo que hablé un poco antes, si a alguien le acomoda el hecho de ser 100% value, creo que de hecho es mejor eso que quizás forzarse a aplicar conceptos técnicos que no va a entender y que quizás lo hagan empeorar una estrategia que ya era rentable antes. Claro. Em, Claro, o sea, justamente es lo que digo, depende mucho de la personalidad de cada uno. En este caso, como dice Ricardo, nosotros con Ricardo tenemos una personalidad o un estilo que quizás nos acomoda el hecho de mezclar las dos cosas, eh, pero tampoco nos creemos dueños de la verdad y obviamente que al final gente que hace 100% value ha tenido rentabilidades tremendamente monstruosas, así como gente que hace 100% técnico y hay de todo. Al final cada uno va a elegir. Sí me pasa que sí siento que, no sé si es tu caso, Juan Carlos, que en general la gente value, bueno, quizás del lado del técnico también pasa lo contrario, pero como que la gente value igual siempre trata como de menospreciar el análisis técnico. No sé si, porque una cosa es que uno crea de que no sirve o que no es lo que a uno le sirva, pero en general siempre veo como un poco como de hate al análisis técnico. No sé cuál es tu opinión al respecto del análisis técnico. Eh, no, la verdad, yo respeto igual a los de análisis técnico. Podría dar mucho hate también. Tengo algunas razones, pero no, lo respeto. Porque, por ejemplo, hay gente que también le funciona y eso también es respetable. Tomás Claro, en un caso, es un ejemplo de eso. Pero claro, yo podría decir por qué este no. De hecho, me llamó la atención. eh, que, por ejemplo, el Tomás Claro había dicho que un 50%, perdón, la asertividad Ujú, era más o menos un 50 y un 60%. Y no, un ujú. 50% es lo mismo que lanzar una moneda, ¿o no? Es que no, es que no es lo mismo. Entiendo lo que vas y sé que como que cuesta entender. A lo que va Tomás es que Claro. es un 50% de bateo ¿cómo que se llama? De probabilidad de éxito del trade, ¿Mm? pero en relación al RR que se llama en el trading, que ahí Claro. entramos al final el tema de que cuando pierde, por ejemplo, pierde un 5%, cuando gana, gana un 10%. Es súper válida y buena la acotación, porque mucha gente me dice, claro, pero si tiene un 50% al final tiene una moneda, ¿por qué no mejor llegamos y cerramos la mitad y nos va bien? No funciona así porque es 50%, ojo, que es 50% de que gane el doble. Entonces, Claro. claro, si es que tú tienes 50% y cuando ganas, gana uno y cuando pierdes, pierdes uno, ahí queda igual. Eso al final Amorticido. es tirar una moneda. Sí, ¿Me entiendes? Entonces, a lo que iba, por ejemplo, disculpa, de lo que no, iba dale, es, por dale. ejemplo, si yo defino, por ejemplo, un take profit de, no sé, el doble que el stop loss y lanzo una Ajá. moneda, sería como lo mismo. Bueno, ese es parte de mi, de mi hate, perdón, ¿no? Pero eso No, pero diría está yo. perfecto. O sea, es bueno que escuchemos gente al final que también piense, no piense como uno. Creo yo que también no, es válido y hace bien también, obviamente, que escuchar también crítica quizás constructiva. No, pero Eh,
bastante a los traders, así que simplemente a mí me acomoda más el fundamental, pero también lo respeto bastante y si les funciona bastante bien. Ujú. Yéndonos ya al tema fundamental, que es lo que te gusta y a lo que nos convoca, ¿cuáles son los indicadores, cuáles son quizás los estados financieros que tú primero te fijas o crees que son más importantes a la hora de evaluar una empresa? Lo primero es que la empresa gane plata, que el negocio sea bueno. Por ejemplo, hay que pensar como tipo un empresario. ¿En qué se fija? Por ejemplo, que la empresa que gane más plata, sea, sea más rentable. Después viene lo otro, por ejemplo, ya. Y después, cuánto vende, cuánto gana con respecto a eso. También le echo una mirada a los costos. Y después, por ejemplo, cuánto invierte en cada cosa. Y ahí van conceptos de ROA, el retorno al capital invertido, por ejemplo. Eh, que por ejemplo me asegura que una empresa sea más o menos buena y sea buena pero en el futuro, cosa que la mantenga siempre. Esa es la idea. Y también me fijo en la deuda, que no esté, pero más que en la deuda, porque puedo perdonar un poco la deuda, pero la solvencia, por ejemplo, que no sea capaz de cumplir su obligación a corto plazo, es decir, que el activo circulante sea menor al pasivo circulante, siento que eso me aleja totalmente del negocio. Y en Ahora, hay negocios que por la, ¿cómo decirlo? Por la naturaleza del negocio, también tienen un pasivo versus un activo que también es distinto. En general, la industria, me refiero a la industria misma, claro. se manejan ratios de endeudamiento o de pasivos muy distintos a lo que son industrias más tradicionales. Entonces, eso que tú dices se refiere a yo en esas industrias no me meto, o igual adecuas tu estrategia en base a las distintas industrias que vas analizando. Sí, adecuo claramente distintos tipos de industria. Por ejemplo, yo entiendo que un banco tenga mucho mayor pasivo que patrimonio. Es entendible porque son los que trabajan con deuda. Pero, por ejemplo, el tema de que la solvencia, de que no puedan cumplir su activo circulante, solamente los activos circulantes no superan a sus pasivos circulantes, siento que sien- eso siento que me aleja al no cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Entiendo, y ahora hay ciertos ratios, poniendo un poco ya como está la figura macro, pero hay ciertos ratios que tú dices, mira, no sé, yo busco empresas con ROE sobre tal porcentaje, además del ROE, ¿hay algún ratio que la verdad que te interesa, que tú veas, el free cash flow, no sé? Sí. Por ejemplo, un ROE me gustaría, obviamente, mm, sobre un 15%. No lo dejo como un criterio así como, como rígido. Flexibilizo un poco también, que espero que por lo menos sea rentable, que tenga un ROE un 10% por ahí. Me gustaría un 15 o un 20, pero eso. También me fijo en los margen neto y margen bruto. También me fijo mucho en eso. Eh, por ejemplo, que el margen bruto sea un poco grande. Bueno, hay distintos tipos de negocio también, pero, pero me fijo mucho en esos ratios. Eh, y bueno, lo que es la valoración, si está barato, está caro. Obviamente, el precio el P/E ratio es el más común, pero hay que complementarlo, por ejemplo. También el price to book, por ejemplo, si cuánto vale la empresa si, por ejemplo, liquidaran su valor libro. Si estoy, como por ejemplo, comprando algo algo más barato que lo que vale en su liquidación, siento que ahí sería para mí un gran punto de entrada. Claro, es un complemento, no hay un ratio que yo diga 100% no, No, simplemente lo claro, por mismo. este entro nomás, claro, tiene que ser una evaluación Claro. integral. Y el precio del flujo de caja también lo miro. Ujú. Bastante.
Y todo eso lo complemento y ahí puedo tomar una decisión. Y los dividendos, porque igual es tentador de repente cuando uno ve una empresa con buenos dividendos, a pesar de que Eh, uno ve estado financiero y dice, ah, pero igual tiene buenos dividendos, quizás si lo compro por este año o lo hago más, claro. no lo extiendo tan allá y veo hasta dónde me dura. ¿Lo tomas en consideración o logras superar esa tentación? Eh, ¿Eres yo, dividendero? yo quería hablar de este tema también. No soy ni abanderado ni del dividendo ni el crecimiento. Me interesa el negocio. Si reparte buenos dividendos, está bien, está perfecto, pero no es parte de mi toma de decisión. eh, s- si lo reparte o no, está perfecto y los vuelvo a reinvertir, Ujú, simplemente. Pero perfectamente yo no discrimino que sea de crecimiento o dividendo. Tampoco me considero como en una de esas dos estrategias. Simplemente veo el negocio. ujú, Una acotación que lo encuentro súper interesante lo que dice Juan Carlos, porque eh, hace mucho sentido, y esto lo hemos conversado antes con otros invitados. Desde el principio venimos hablando de que, oye, este es mi estrategia, esta es mi mentalidad, estos son, por así decirlo, entre comillas, mis principios a la hora de invertir. Y se nota que Juan Carlos dice, oye, esto, yo lo que estoy haciendo, estoy comprando una parte de la empresa. O sea, yo aquí me estoy metiendo con todo y queremos buscar el valor a esta empresa. Y encuentro súper interesante con todas estas tentaciones que uno de repente ve en el mercado y dice, oye, estoy comprando acá para estar en el caso de los traders o en el caso de incluso aquellos que son más de value, igual se dejan llevar por otras cosas, pero tú claramente, Juan Carlos, vuelves a insistir en el tema de decir, no, aquí yo estoy buscando cuál es el valor que tiene esta empresa y yo estoy invirtiendo en ella. Y eso lo encuentro bien destacable en tu forma de invertir. está perfecto, sí, y buena acotación, porque es lo que tratamos de recalcar siempre, al final de crearse su propia estrategia y sus propias convicciones, pero si es que uno no las aplica en el día a día o les es extraño, no van a tener la convicción para seguir adelante. Entonces, súper importante, tal como dice Ricardo, la convicción ahí que tenga Juan Carlos de la estrategia que tiene. Yéndonos al tema de la estrategia propiamente tal, a mí personalmente me pasa que yo aplico mucho más fundamental en lo que es bolsa chilena y aplico mucho más técnico en lo que es bolsa estadounidense, pero también hay una razón de por qué así, y siento que para mí se me hace mucho más fácil valorar una acción chilena que valorar una acción estadounidense porque los ratios de rendimiento de una bolsa y otra son totalmente distintas y la verdad que son al final bolsas pues, son muy distintas. O sea, no estamos comparando, siento yo, manzanas con manzanas y peras con peras. En ese sentido, me imagino que tú aplicas al final el mismo análisis fundamental a las dos bolsas, pero ¿hay algo que cambie? O sea, si tú a la hora de analizar una tecnológica en Estados Unidos y analizas una, no quiero mencionar ninguna acción chilena para que después no se enojen, pero una acción cualquiera tradicional de la bolsa chilena, con no tanto crecimiento como una tecnológica. Eh, ¿Aplicas algún factor de descuento, algún ajuste, hace algún cambio en tu manera de analizar? Sí, pero simplemente es como, por ejemplo, cuando yo analizo un negocio como internacional. Eh, de hecho, hay algo que no he mencionado, pero también es importante ver, por ejemplo, el entorno. Por ejemplo, ¿y a qué me refiero con eso? Eh, por ejemplo, si yo veo que todos están usando, por ejemplo, Instagram, WhatsApp, todos están usando YouTube, es un claro indicador, más allá de los números, por ejemplo, que se está usando una empresa A y otra empresa B. Si yo veo que están usando también, yo veo celulares de marca X, obviamente ya estaría interesado en un negocio de marca X. Eso Mm, también es bueno considerarlo, que diría ver el entorno. Y después entramos a los números, por ejemplo. Y claro, que sea, por ejemplo, rentable, eso sí, también descarto los negocios que obviamente no estén ganando lucas, por ejemplo.
y me han pedido, por ejemplo, empresas tecnológicas que analice, que de verdad a veces no la entiendo y simplemente no están y no son rentables a pesar de que tengan buenas intenciones. Aunque me digan, por ejemplo, que de esta empresa va a curar el cáncer, no sé qué cosa, pero no la veo rentable, prefiero no invertir por No, eso. o sea, entiendo eso. Sí, quizás especificando un poco más la pregunta, porque sea lo que va, sé que también en Estados Unidos hay mucha empresa tecnológica que apuesta a que, no sé, en 5 o 10 años más el revenue y esto va a crecer y todo el tema. Y al final es un supuesto y vamos a ver si llega a pasar. Y sé que a partir de ahí es muy difícil evaluar algo. Voy al caso, te voy a poner un caso concreto. Empresa chilena que tiene un PI de 5, que la bolsa hace poco hubo muchas que tenían un PI muy, muy bajo. Y en Estados Unidos hay una empresa que tiene, difícil encontrar una tecnológica, por ejemplo, con un PI de 5. Entonces, tiene PI de, no sé, 30 40, Mm. pero que uno dice, hoy quizás eso está caro, pero llega un año más y la acción se duplicó y el PI, no sé, quizás sigue en 30 40. Entonces, a eso voy. ¿Hay alguna manera distinta de evaluar ese tipo Sí, de empresa? bueno, también, por ejemplo, yo sé que las empresas chilenas acá no crecen. En ese caso, yo diría, sería más buscar como precio. Y generalmente en las empresas chilenas, y ahí yo busco el dividendo, pero siempre cuando sea un buen negocio. Pero ahí el dividendo siento que importa. En cambio, en Estados Unidos siento que no. Pero si yo veo, por ejemplo, la historia de hace 5 años, que la empresa va creciendo y cada vez va creciendo, siento que eso sería como indicador que obviamente se ve en Estados Unidos, pero no se ve en Chile. Y esa sería como la diferencia entre un mercado y otro. Ujú. No sé si Claro, o lo... sea, hay que sumarle al... que es lo que el indicador es un poco como el PEG, que es como el PI, pero con growth, al final con crecimiento, que era un poco lo que trataba de, claro, de indicar en la pregunta, al final, porque lo que pasa en la bolsa chilena justamente es como dice, al no tener crecimiento, y en parte por eso también siento que se hace un poco más fácil de evaluar empresas acá en Chile. Primero porque uno las conoce, o sea, si uno ve la bolsa y ve la empresa X, uno dice, ah, esta, o sea, en el día a día uno está lidiando con esta empresa. Y lo otro, que al no tener tanto crecimiento, creo yo que es un poco más fácil de quizás de evaluar, no sé. Claro, Pero no sé ahora cuál es tu opinión. por ejemplo, solamente el PER o el PI ¿Mm? no es como lo único que miraría, por ejemplo. También, por Claro. ejemplo, si son industrias parecidas, ahora ahí podría entrar en el PI, pero por ejemplo, eh, si veo que una empresa no está creciendo, o si más bien es más bien cíclica, por ejemplo, Ujú. en Chile, porque pasa mucho en Chile. eh, Ahí me fijaría más, aparte de los dividendos, que también esté a un precio más o menos bueno, un precio atractivo. Pero en Estados Unidos, pues que tenga un PER de 40, bueno, 40 también lo encuentro mucho, me gustaría 20 y tantos, por ejemplo. Ya, pero se ve que es creciente, se ve que es una empresa mundial también y diversificada. Por ejemplo, de hecho, me gustaría también hablar de qué es diversificación para mí, pero si yo la veo como que vende en todo el mundo y sigue creciendo, y eso generalmente no lo miro mucho en Chile, pero eso sí lo miro en Estados Unidos. Y cae de cajón la pregunta, yo creo, pero Habla nomás de más la de diversificación. diversificación, sí. Ya, diversificación en todo generalmente se entiende como comprar de todo un poco. Eso es como diversificar. Repartir Comprar los de huevos en todo. distintas canastas, como dicen por ahí. Ya. Para mí, diversificación, yo diría que, por ejemplo, si veo un negocio que vende varios productos y además vende en todo el mundo, yo lo encuentro bien diversificado. Por ejemplo, eh, A, P, P, L.
para no tener problemas. Eh, No, si no, no hay problema. O sea, Mm. mientras uno no diga recomendaciones de compra ni venta acá, claro, yo creo que se pueden hablar Hay de otro, acciones. otro que está de moda también en Estados Unidos con los microchips, que no es lo único que hace también, que está de moda en el claro. último tiempo, que hace de todo también. Entonces ya, y como que yo ya creo que ya sé para dónde va. Pero dale, Ya, dale no. por ejemplo, esta empresa, si bien vende celulares, también tiene servicios de suscripción de Apple Music, también vende Mac y iPad, todo eso. Vende en varios lados del mundo. Yo la encuentro diversificada, por ejemplo. Esta empresa también de lujo, Louis Vuitton, que tiene varios productos y vende en todo el mundo, también la encuentro diversificada. Meta, por ejemplo, WhatsApp, el Instagram, Facebook. Por eso siento que tienen varios negocios y venden en todo el mundo. Eso es como que no se ha diversificado. ¿Pero aplica alguna regla de diversificación en tu cartera? O sea, es decir, mira, no quiero tener, puede ser, no quiero tener una acción que tenga más allá de un cierto porcentaje de mi portafolio total. No, la O verdad. también puedes decir, mira, quiero tener un portafolio de más de 5 acciones, pero menos de 10 no sé. No, no me fijo en eso, la verdad. ¿Ya? Sí entiendo, pero sí, generalmente no me gustan tener tantas empresas. Me gusta tener como pocas, pero buenas, pero diversificadas en ese punto que te estaba como comentando. Claro. Pero, porque obviamente estamos hablando también, hay riesgo al invertir y todo eso. Pero, por ejemplo, yo veo, si falla, por ejemplo, y me fijo en el negocio si está diversificado. Si falla una línea del negocio, están las otras que las puede sustentar. En cambio, si Ujú. es un negocio simple, que no está diversificado en sí, que solamente vende un producto, ahí yo tendría un Me poquito más cuida. de miedo, por así decirlo. Eh, pero eso, yo no me fijo, por ejemplo, cuántas empresas tengo. Lo ideal, no me gusta más de 20 generalmente. Ujú. Pero bajo ese concepto, porque también se mezcla otro concepto que sale en el libro Inversión Inteligente, que como no sé cómo la palabra decirla en español, pero worsification, como diversification, worsification. No sé Ujú. cómo decirla en español, pero, No, sí, se entiende. pero eso, como empeorar Llega tu un punto cartera. que es, claro, llega un punto que es perjudicial en la sobrediversificación. A eso apunta. Ujú. Eso, Oye, Juan Carlos, ¿y bolsa chilena algo? ¿Hay algún porcentaje? Mira, 50 ya, 50 acá, o 90% bolsa americana y estadounidense eh, yo diría y 10 noventa por acá. ciento bolsa americana y 10% chilena. Quizás Ya, más y por ahí, quizás más. pero la que me gustaba mucho el año pasado, pero este año no le fue muy bien, una empresa de minería. Me gustaba porque sus fundamentales eran buenos, pero también me faltó ver el indicador también del precio internacional del commodity, que obviamente ahora ahí sí hay que considerarlo, pero siento que eso me faltó un poco. Y yo vi este negocio, tenía buen ROE, tenía buenos márgenes, tenía poco Bolsa deuda. libro. Te- eh, Bolsa Libro, la verdad no lo vi mucho, eso. Ya, Pero sí veía como, por ejemplo, y tampoco le veía también le veía un buen balance, ujú, buena relación entre perdón, patrimonio y pasivo. a ver. Ese es el tema de este negocio. Usted me imagino igual debe ser. Pero me pasó. Pero eh, aún creo en el negocio. Ah, pero lo has mantenido. Sí, lo O mantengo. sea, yo la última pregunta que en verdad quiero hacer es, porque mucha gente value se caracteriza por este tema de a lo Tomás Casanegra, un poco que habla de idealmente no vender nunca y tener esta empresa para toda la vida.
¿Tú tienes ciertas reglas como para vender y decir, ya acá me salgo? ¿O también crees que tú vas a ir comprando y no vas a ir vendiendo nunca? O nunca es como una palabra bien, bien quizá, no sé cómo decirlo, pero muy tajante. Pero quizá muy difícil que vendas. O que Sí, te muy tendría que difícil. pasar algo muy raro para que vendas. Sí, lo primero es que si el negocio lo encuentro que es malo, pero si cambia mucho su fundamental y de repente me encuentro con que no le está yendo bien, ahí ya sería como ya vender. En otro caso, por ejemplo, si yo encuentro un negocio similar al que yo tengo, pero yo lo veo que si bien es como el mismo rubro, pero es mejor, le está yendo mejor y tiene mejores fundamentales, ahí podría vender y comprar del otro negocio. Ya. Eso sería como mis criterios para vender. Pero no porque, pero yo no vendería porque, por ejemplo, cayó un 50%. No, de hecho me gustaría volver al 2022. Me gustaría que volviera A caer. Ahí yo creo que estáis Y- solo, Juan Carlos, en todo caso. Pero bueno, es que, por ejemplo, el precio de una acción que me gusta, por ejemplo, que una tecnológica, bajó bastante. Una que usa Instagram, WhatsApp y Facebook. Eh, bueno, el precio, la empresa siguió siendo rentable. Obviamente invirtieron en algo en el metaverso, pero después cambiaron el foco de inversión. Estuvo incluso como a 60 y tantos dólares, generalmente la veían 80, 60 y tantos, llegó a esos precios y ahora está casi en 500. Imagínense comprar a esos precios y es una rentabilidad más o menos buena, bastante buena. Por eso me gustaría volver a épocas parecidas a esa. Siento que para un inversionista como Value, las recesiones diría que son las mejores, o los mercados bajistas, los mejores para invertir, siempre y cuando teniendo el concepto de comprar el buen negocio y todo eso. Saber encontrar Comprar la un buen oportunidad. negocio, esa, claro. Es una oportunidad bastante grande en los mercados bajistas. Ojalá llegara a uno. La- Juan la- Carlos, ya que tú quieres ir al pasado, pero yo quiero ir al futuro. Yo quiero ver cuál es tu proyecto, digamos, personal o quizás profesional para los próximos años relativo al mundo de las inversiones. ¿Te quieres salir? Me imagino que te quieres mantener por lo que nos has contado, pero buscas algo en particular. ¿Cómo te proyectas a los próximos años? Me gustaría que el canal Bola Financiera empezara a crecer más. Ojalá llegar al punto de ser rentable y poder vivir con el canal que me dé el sustento de vivir diariamente. Obviamente, seguir invirtiendo, seguir, por ejemplo, lo que todos desean, la libertad financiera. Obviamente sería eso mucho más allá de 5 años. Eh, el tema es que hay un cuarto, por ejemplo, también me gustaría hablar un poco de este tema como de la libertad financiera. Incluso he visto que venden cursos de libertad financiera, que uno se puede traer a través de invirtiendo, lo otro o creando un negocio, o lo otro en departamento. Pero hay una cuarta que siento que no lo hablan todos, pero siento que sería bueno que es como hacer lo que te gusta. Y dentro del canal es un tema que a mí me gusta y si yo pudiera vivir de eso, sería fantástico. Y yo diría que para mí tendría como la libertad financiera al, por ejemplo, si el canal monetizara pudiera cubrir mis gastos. Siento que sería como la forma, o yo lo veo así, de repente cambio mucho los conceptos a veces, No, pero Es normal. no sé si has visto bueno, que Álvaro Gratia habla de repente esto del Ikigai. No sé si has visto videos que un poco habla de eso. sí, también. En ese sentido.
hacer lo que nos gusta. Y por eso siento que este tema, por ejemplo, siempre me ha gustado el tema de negocio. Incluso yo les comento que en un tiempo fui comerciante también. Y por eso se me da como le encuentro relación al tema de la bolsa con el comercio. Por eso, Ya. Ujú, por eso me gustaría que el canal creciera aún más. Obviamente aún no me siento influencer, ujú. pero por lo menos veo que el canal va creciendo y me gustaría también llegar a educar también, porque por ejemplo, yo he visto que si bien se puede encontrar educación gratis, pero a veces que uno empieza de la manera incorrecta. Y siento que tener un mentor, uno empezaría mucho mejor. Por ejemplo, si yo hubiese conocido a Tomás Casanegra quizá en el 2021, el 2022, por ejemplo, que yo habría comprado su curso y a lo mejor hubiese sido mucho mejor que yo que haber perdido en el inicio. Siento que hubiese sido mucho más rentable haber comprado su curso que haber como empezado así, así de De cero, cero. Claro. claro, y lanzarse a la piscina de cero. Siento que eso sería muy importante. Buenísimo, sí, Perfecto. lo hemos hablado eso antes también con otros invitados. Creo que, y a mí también me habría servido mucho, y no solamente para el tema de inversiones, sino que en general la profesión que uno, Claro. la profesión que uno ejerza o la cual, o lo que haga uno en general, siempre necesita como un mentor, alguien que te guíe como para partir y ojo con estos clásicos errores que uno puede llegar a cometer, que no los vaya a cometer tú. Pero bueno, no todos tenemos esa suerte. Juan Carlos, me gustaría pasar a las preguntas del cierre. Nuevamente, Pablo se me adelantó la pregunta, pero nos gustaría saber si tienes algún libro o bien alguna película o serie que nos puedas recomendar relativo al mundo de las inversiones. Eh, libros, eh, la verdad, s- yo encuentro que si bien los libros, no sé si podría ser el inversor inteligente, que igual lo encuentro como un poco denso, pero más fácil para partir diría yo, en los medios digitales, el YouTube, por ejemplo. Eso diría, pero es el tema también, encontrar la persona como correcta para partir. Y eso me hubiese gustado. Yo soy bastante bueno y consumidor de YouTube. Siento que eso me hubiese ayudado mucho más. Un gran Eh, y recurso. sí, claro. Y, por ejemplo, tomarse un curso de una persona que de verdad sea un buen mentor. Por ejemplo, como por así decirlo, Tomás Casanegra. Siento que ahí sería mucho mejor partir y no empezar como de cero. Claro, uno se puede leer el libro Inversor Inteligente y todo eso, pero siento que si te lo explica una persona, uno lo entendería mucho más. Mm, No es que esté promocionando su curso, pero siento que sería mucho menor el costo inicial que empezar de cero, empezar a probar. Ujú. excelente. ¿Algún hobby o pasatiempo que tengas actualmente? Trotar. Ese es como mi hobby. eh, ¿Y y en bueno, calle o pasatiempo. subes cerro? O... eh, la verdad, trotar es que Parque. yo vivo como en el campo y Ah, tengo varios cerros al buenísimo. lado. Por eso, y doy como una vuelta manzana, pero una vuelta larga. Claro. Por eso. Ah, qué bueno. Ese No, como. Buena. excelente, excelente, excelente. eh, y ese sería como. Y bueno, también ver videos y bueno, hablar este tema. Ojalá hubiera más personas que yo pudiera hablar este tema. La verdad, no se encuentra mucho en el día a día. O sea, bueno, Sí, es Y difícil. sí, pues la gracia de este canal y del tuyo, pues, está relacionada a la pregunta que viene a continuación, justamente va para eso, pues, es intentar de que más gente se sume a esto. Si tienen preguntas, también las hagan en los comentarios o pueden de alguna forma hacerlas llegar para que podamos todos discutirlo también y conversar estos temas. Sí, Juan Carlos, ¿cómo te pueden contactar? ¿Y cómo te pueden encontrar en estos medios, en las redes sociales? bueno, en el YouTube
obviamente me pueden escribir ahí comentando todo eso. También en Instagram, también me han mandado mensajes, a pesar de que en Instagram no lo tengo muy activo, lo debo reconocer, pero sí, por ejemplo, leo los mensajes que me mandan. Así que ¿También es buena en financiera? Bola Financiera y bueno, el canal de YouTube Bola Financiera. Claro. Ahí me pueden contactar bastante bien. Ahí, ahí yo respondo. Juan Carlos, muchas gracias por tu tiempo, por haberte conectado, por habernos contado tu historia, por habernos también abierto tu portafolio a lo que tú buscas, a lo que tú haces. Y se agradece mucho que gente tenga la disponibilidad y la disposición para también poder enseñarnos a todos nosotros y a nuestra comunidad sobre cómo invertir. Bueno, muchas Eh, gracias a ustedes también por la invitación. Por hablar sobre todo de estos temas y seguir adelante con la educación financiera y también, eh, tanto como estamos en una posición bastante parecida en el canal, tanto el suyo como el mío, que los dos sigan creciendo bastante. Así que eso me gustaría que crezcamos juntos. Así que muchas gracias por la invitación. Nada, muchas gracias a ti. Gracias por tu tiempo. Creo que hemos tenido harto trader o harto tema de análisis técnico últimamente, así que Ya. hace bien un poco ahora alguien fundamentalista, 100%. Eh, Así que nada, muchas gracias Juan Carlos y nos estamos viendo nuevamente para cuando hoy tú necesites algún video de colaboración en tu canal, feliz ahí de poder participar. Así que eso, nos estamos viendo, nos vemos en un siguiente episodio. Que Gracias. esté muy bien.